tengo acá en mis manos es una copia de la propuesta del Club de París, una carta dirigida a Amado Budo, que nos acompaña aquí. Se la vamos a mandar a Marcelo Bonelli para que la vea. A ver, me gustaría arrancar con lo siguiente. Yo recuerdo a Nupsim, seguramente ustedes se estarán acordando en sus casas, a Nupsim, el del Fondo Monetario Internacional, muy parecido a Peter Sellers, que era un funcionario hindú. Menos cómico. Menos cómico, pero con ese gesto adusto, así, nunca se reía, que venía acá a la Argentina, un funcionario de segundo o tercer nivel en la estructura del Fondo Monetario, que venía a la Argentina y lo recibían como si fuera un presidente. Venía a decirnos, exactamente. Era el virrey. Exactamente, era el virrey de la Argentina. Ahora hay una independencia muy grande del Fondo Monetario. Sí, y tiene que ver con cuestiones económicas y con cuestiones políticas. Este repaso que presentaron ustedes de distintos momentos del endeudamiento, la verdad que uno se podría remontar a Rivadavia, pero... Con la banca Baring, ¿no? Exactamente, y en Argentina no tuvo una etapa, salvo la etapa de Perón, como esta, del 2003 a la fecha, donde haya trabajado negociando la deuda con una visión desde la Argentina, no desde los acreedores. Porque la verdad, verlo de la Rúa diciendo, conseguí el blindaje para que el 2001 sea un muy buen año, y el 2001 fue el año del default, muestra que no tenían ni brújula para dónde estaban yendo. Amado, a ver, la deuda externa argentina es como la gran mochila que tuvo la democracia, porque se llevó puesto el gobierno de Alfonsín, que se fue 6 meses antes, se llevó al puesto el gobierno de la Rúa, recordaba recién, digamos, y recién hablamos, ¿es posible que en algún momento esa mochila que llevamos los argentinos, generación por generación, esté más liviana? Y está más liviana. ¿Cuánto representa hoy? Por eso te voy a dar un número concreto para entender de qué se trata esto. Hasta el año 2002, Argentina usaba 5% del Producto Bruto en su presupuesto, que es el otro tema importante, para pagar deuda externa, y 2% para la inversión en educación. En el presupuesto que envió la Presidenta al Congreso para el año 2011, hay 6,47% para educación y 2% para deuda externa. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque está la voluntad política, la capacidad de negociación, el esfuerzo que se viene llevando adelante de 2003 hasta ahora para desendeudarse. Si uno va a negociar estas cosas con una sonrisa, alegremente y sin discutir de fondo, bueno, se termina haciendo el blindaje, el megacanje, los planes de ajuste que había durante los 80 y durante los 90. Esa es la gran diferencia con cómo se reestructura la deuda. Pensándolo desde una lógica doméstica, la otra vuelta un economista me daba un ejemplo muy casero, me decía, si vos tenés deuda de tarjeta, te morfan los intereses, te conviene pagarla toda y no quedar con esa deuda, y trataba de trazar un paralelismo. La pregunta es, históricamente los sectores más progresistas sostuvieron que no había que pagar la deuda externa. ¿Qué es lo que cambia en el mundo para que hoy sea progresista pagarla? Lo que me parece que la lógica del crecimiento requiere que un país esté desendeudado. Y para ser progresista hay que tener recursos para poder llevar adelante políticas activas del sector público. Si no, no se es progresista. Si no se tiene un sector público que se pueda ocupar de los niños con la asignación universal, de los más grandes con el plan de inclusión jubilatoria, que esté con políticas activas en lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura en obra pública, que esté con programas como las cooperativas del Ministerio de Desarrollo Social, que esté aumentando la inversión en educación, no hay ningún progresismo que se pueda hacer. Para esto uno necesita tener un presupuesto y recursos para llevar adelante estas políticas. Entonces, si un país como Argentina hasta el 2002 tenía 170% del PBI, es decir, casi 2 años completos de producción sin consumir nada que se debían, no hay política viable. Hoy tenemos 22% de deuda sobre PBI y esto nos permite trabajar muy fuertemente con políticas activas sobre todas las distintas áreas de economía 22% y social. En relación a lo que producimos. Y comparado con otros países, por ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, hoy los países europeos están endeudados por encima del 100%. Por encima del 100%. Estados Unidos ni que hablar. Entonces, perdóname, sobre lo que explicabas recién, ¿es falsa la dicotomía entre deuda o gente? Lo que pasa es que los recursos hay que aplicarlos es una decisión de política como se aplican. Como te decía antes se le daba muy pocos recursos a la educación y muchos a la deuda. Ahora, para poder llegar a la situación actual, porque yo veía a Aldo Piñanelli como si esto hubiera pasado de casualidad. Y la verdad que no nos endeudamos de casualidad, nos endeudamos porque hubo presidentes que se pusieron al frente de los temas y la política estuvo por sobre la economía. Me parece que una de las grandes cuestiones del kirchnerismo es esta, ¿no? El ministro de Economía es el brazo ejecutor de políticas que se deciden a nivel de presidencia.
Entonces, acá, cuando se decide la asignación de recursos, tiene que ver con decisiones políticas. Por eso hay más recursos para educación, para obra pública, todas estas cosas que hemos mencionado.